Hola, nosotros somos el equipo número 6, conformado por Perla Casillas, Surizaday Hernández, Fernanda Ramos y Carolina Vela. En este video hablaremos sobre la educación de enfermería en el contexto de la educación superior. Comenzamos. Como primer tema, el desarrollo de la profesionalización de enfermería en México. Como primer concepto ¿qué es la ocupación o vocación? Esta proviene del latín professio, que significa profesar, es decir, ejercer una ciencia o un arte. Es ejercerla con inclinación voluntaria. Se refiere a una ideología y a un número de actividades. La evolución de una profesión se da de acuerdo al desarrollo de los países. En el contexto aplica la profesionalización. La enfermería en México no es la excepción, bajo la influencia de variables como la economía, la política y culturales. En México las enfermeras tienen como preocupación que la enfermería sea desarrollada como una profesión reconocida. Socialmente y actualmente algunos aspectos que rigen en el mercado son las condiciones de trabajo, horarios, el quehacer profesional y el no profesionalista. Florence Nightingale había basado la enfermería en un arte y no propiamente como una ciencia, y no porque no hubiesen sido capaces de pensarse así, sino que durante más de un siglo la enfermedad y la medicina nunca se vieron como una profesión. Hasta un siglo después se unió la medicina con la enfermería y se considera un acercamiento entre profesiones. Durante más de un siglo, la enfermedad y la medicina dieron punto a una unión, al darse un acercamiento entre profesiones. En 1945, la UNAM establece la reforma de un proyecto educativo en enfermería. Se considera como una licenciatura. Características de profesiones, ocupaciones. Características de profesión. 1. Debe de tener base intelectual y ejercerse con responsabilidad. 2. Tiene que ser aprendida en su esencia fundamental, en sí los conocimientos. 3. Debe poner en práctica las teorías. Y 4. Deben de ser motivados por el altruismo. Y bueno, ahora seguimos con lo que es la historia de la enfermería en México. La profesión de enfermería, por tradición, ha sido identificada como una práctica realizada por mujeres, centrada en el cuidado del enfermo y con una connotación humanística. Estas concepciones se relacionan con su origen, su historia y su evolución. Desde sus inicios, la enfermería en México ha enfrentado grandes desafíos ante los cambios, como lo son sociales, económicos, demográficos, epidemiológicos, desigualdad de género, educación, nuevas formas de consumo, comunicación, cambios ambientales, urbanización, avance de la tecnología, entrada en vigor del Tratado de Libre Tránsito de Profesionales. Debido a que la enfermería en México inició con una falta de identidad y conocimientos, también fue desvalorizada al asignarles el cuidado de los enfermeros a esclavos, amas de casa, mujeres de dudosa reputación, además de haber estado centrada en el hogar y reducida a su subordinación. La educación de la mujer en México fue un tema mencionado con frecuencia en el siglo XIX. Los médicos tomaron la estrategia de capacitar al personal de enfermería. Para eso contrataron enfermeras norteamericanas recibidas y que hablaran bien el español. Enfermería y globalización. Los movimientos científicos, tecnológicos y sociales del siglo XX favorecieron el desarrollo de los cuidados de salud y las políticas de los servicios de enfermería, permitiendo al hombre prolongar y mejorar su calidad de vida. Este entorno cambiante creó la necesidad de una formación rigurosa con el fin de mantenerse al día con el mundo moderno, por lo que se exige la graduación de enseñanza media como requisito de ingreso a estudiar enfermería. En muchos países se debe rendir la prueba para el ingreso a las universidades, donde es impartida como carrera profesional. Aparecen los programas de especialización en enfermería en distintos campos y se asienta la estructura para el grado de licenciado, que da pauta para acceder a los grados de magíster y doctor.
En la actualidad, la preparación de la enfermera presenta grandes desafíos de competencias cognitivas y de habilidades prácticas, y de responsabilidad por el cuidado de salud del otro. Otro punto importante dentro de este tema son las metas de la educación. La educación es un proceso personal y social de permanente crecimiento y aprendizaje para la vida. El objetivo de la educación es aprender a vivir en un proceso indefinido, desarrollando nuestras potencialidades en vista del bienestar personal y colectivo, y en armonía con el mundo. Este aprendizaje incorpora las siguientes ramificaciones: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a tener o administrar y aprender a disfrutar. A continuación daré una pequeña explicación sobre el contenido de cada una de las metas. Aprender a ser hace referencia a que el ser humano se traza una imagen de aquello que debe ser y dirige a ella sus esfuerzos. El humano debe ejercer en su totalidad sus capacidades y experiencias. El hombre no nace con conocimientos, él hace sus conocimientos a lo largo de su vida. El aprender a convivir nos dice que tenemos que aprender a ser con otros. El ser humano debe establecer relaciones armoniosas con todo lo existente, y educar para la convivencia depende de los valores. En aprender a conocer, el ser humano no debe solo memorizar, sino entender y practicar lo aprendido. La curiosidad, la creatividad, la imaginación, la duda generan la autonomía intelectual. El aprendizaje debe de iniciar por conocernos, para posteriormente conocer al otro, y así aprender a interrelacionarnos con los demás. Aprender a ser se trata de saber manejarse a sí mismo e interactuar positivamente con el entorno. El desempeño vital se ejerce en varios mundos: natural, personal, familiar, social y profesional. Aprender a tener y administrar. Toda buena administración parte de la administración de nosotros mismos. Debemos aprender a pasar de la posesión a la administración. Aprender a disfrutar es aprender a disfrutar de lo que nosotros sabemos. La escuela debe de ser un lugar de gozo. El aprendizaje es una experiencia gratificante y permanente.